nadie, los oscuros, los mal vestidos, los que de vez en cuando te duelen y luego dejas en frío, los nunca tenidos en cuenta, los que no cierran en tu cuenta y aunque no quieras darte cuenta, siempre regresan como resucitando del abismo, merodeando en tu conciencia sin esencia. Buenas tardes, amigos de Política para Resentidos. Mi nombre es Giovanni Chávez y mi compañero Eduardo Morales. Hoy les traemos un capítulo bastante necesario e interesante para esta sociedad conservadora como es Aguascalientes, que es el consumo de drogas, que se basará en 3 tópicos. El primero es la historia del consumo de sustancias como factor creativo, adaptativo y de rendimiento en la historia del desarrollo de nuestras civilizaciones. El segundo tópico será la relación capital y el rendimiento del consumidor funcional y productivo y la consecuencia del prohibicionismo y el crimen organizado como la parte oscura del liberalismo o neoliberalismo en los últimos 50 años. Y la regulación de la marihuana en México, ¿a quién beneficia con ese cuestionamiento? ¿A los empresarios o a los consumidores? Para eso el panel se desarrollará con 3 participantes que son especialistas en el tema. Uno de ellos es Liliana García, ella es maestrante en investigaciones sociales y humanísticas por parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, psicóloga y también una filósofa política en cine. Por otro lado está preséntalo si quieres. Sí, por otro lado nos acompaña nuestro compañero Arturo Sánchez, que también es egresado de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Actualmente cursa la carrera de Análisis Político de la Universidad de Guadalajara y tiene un diplomado de Universidad de Guanajuato, perdón, y tiene un diplomado sobre política de drogas en el CIDE. También es un gran compañero y filósofo político. Sí, no es filósofo político. El tercero es Edson Rubalcaba, también es politólogo, ahorita tuvo que darse de baja temporal, pero también es un entendido del consumo de sustancias, de su desarrollo, y también le sabe la neurociencia y todas estas cuestiones. Entonces va a estar bastante interesante. Entonces, para desarrollar el primer tópico, mi Artur, ¿qué nos puedes decir? El primer tópico es la historia del consumo de sustancias como factor creativo. O sea, tomando en cuenta que a lo largo de la historia todas las civilizaciones han utilizado drogas duras o blandas o drogas enteógenas que tienen que ver con este consumo de psicotrópicos, los rastafaris con la marihuana, el derivado del tamarindo macho, todo este tipo de psicotrópicos que se ha evolucionado hasta el desarrollo industrial de consumir, hasta hacer doping, consumir fármacos y drogas duras, ¿no? Muy industrializadas. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué onda, compañeros? Pues buenas tardes, gracias por la invitación. Pues sin duda, aquí este tema, pues ahorita que está un poco, pues como en tendencia, ¿no? Es importante y por ejemplo, esta parte que mencionan nuestros compañeros, la parte histórica, pues es importante, ¿no? Pues en este sentido, al desarrollarnos como seres vivos en este ambiente natural, pues las drogas, que ahorita veremos como pues ese concepto está un poco mal empleado, pues son el resultado, ¿no? De estas condiciones naturales, químicas, de estos procesos pues, de evolución biológicos propios de las plantas y de los animales, ¿no? Que es desde donde se desarrollan algunas de las principales drogas o sustancias psicoactivas, ¿no? Que han sido más bien utilizadas ancestralmente ahí en la historia de las civilizaciones, ¿no? Alguien apague su micrófono, no, que se oye bien culero. Bueno, en la forma en que me gusta iniciar, por ejemplo, con estas discusiones es de que, como bien dice el compañero, pues prácticamente desde las primeras muestras de cultura y de civilización,
los humanos han hecho uso de estas plantas, ¿no? Que fueron los primeros enteógenos que permitieron a los humanos, pues, como descubrir, ¿no? Estos organismos y sus efectos, pues, tan peculiares, ¿no? En este sentido, pues, se tiene como registro desde, al menos como teoría, desde el Paleolítico, con algunas plantas que es como el cannabis, ¿no? Como el cáñamo. Y esto es importante porque han inspirado estos estados alterados de conciencia distintos efectos, ¿no? Tanto sociales como biológicos y psicológicos dentro de los seres humanos, ¿no? Pero dentro de la tradición occidental, pues ha existido históricamente como que un prejuicio, ¿no? Incorporado en el sentido de la autoexploración con alucinógenos, ¿no? Y otras sustancias psicoactivas que bien, pues no fueron normalizadas o se consideran como ilegales, ¿no? A mí se me hace interesante como una analogía de Antonio Escojotado, que tiene libros muy contundentes sobre la historia del uso de drogas y de sustancias psicoactivas. Terminan siendo estas sustancias como vehículos, ¿no? Como vehículos en ocasiones ilícitos de ebriedad. ¿Por qué? Porque pues son capaces como de afectar la vida cotidiana de las personas y el mundo donde se desarrolla, ¿no? Además de que pues siempre que hay un cambio en la vida cotidiana, pues constituye parcialmente o potencialmente una revolución, ¿no? Dentro de las sociedades. Es decir, que pues también dentro de las sociedades siempre ha existido interés por controlar, ¿no? Las sustancias. Este autor que pues ha llevado un buen desarrollo de registro y sobre la historia de las drogas, pues nos dice también que los estados pues ya no tratan simplemente de controlar la difusión de estas drogas, ¿no? Sino que ahora intentan pues controlar pues el cuerpo, ¿no? El influjo sobre el juicio, el comportamiento, la percepción de los estados de ánimo, esas formas de pensamiento, ¿no? Entonces, si decimos que históricamente las civilizaciones humanas han hecho uso de estas sustancias, cabe precisar algunos conceptos, ¿no? Porque luego hay como que bastante confusión sobre cuando hablamos de drogas, ¿no? Por ejemplo, algunas precisiones conceptuales es, por ejemplo, el término droga, según la OMS, significa que pues, puede ser cualquier sustancia o bien toda aquella sustancia que al ser introducida a cualquier organismo es capaz de modificar más de una de sus funciones, ¿no? En este sentido, pues el término de droga termina siendo bastante ambiguo porque pues de esta forma cualquier otra, la comida terminaría siendo una droga, ¿no? Porque pues al ingerirse está interactuando, cambiando esas funciones de los organismos, ¿no? Entonces en ese sentido no nos termina por funcionar y desde ahí es como que se van generando estos problemas estructurales, ¿no? Al no tener una buena comprensión del concepto, pues se generan prejuicios, se generan malinterpretaciones y pues sabemos que esto es importante para ahondar bien en la raíz de un problema, ¿no? Y sobre todo si queremos intervenir como pues, estudiantes de las ciencias sociales, ¿no? A mí lo que me gusta mucho de este tema, y si bien pues tampoco no me considero un experto, sino que estoy pues aprendiendo y todo, es esta parte de la historia y sus juegos, ¿no? Por ejemplo, antes de este uso de la palabra droga, se usaba el concepto fármaco, ¿no? En griego, que pues estaba más relacionado con el sacrificio, ¿no? Con el sacrificio de una comunión un poco más espiritual y a la vez significando un remedio y un veneno, ¿no? Es decir, no es ni uno ni otro, sino ambos. Es decir, como que este remedio, el veneno, se encontraría en la dosis, ¿no? Entonces, ese otro concepto, pues, es un poco más acercado a lo que antes se utilizaba, ¿no? Ahora, si pensamos, si le preguntamos a alguien en la calle qué significa para él que una droga,
pues reaccionaría tal vez con esos prejuicios, ¿no? Y pensaría, pues, no sé, el juego de azar es una droga, termina siendo una droga, el alcohol, estas drogas, ¿no? Que son más comunes en estos tiempos, su uso. Entonces, ahí van como esos problemas, ¿no? Conceptuales cuando usamos estos conceptos, ¿no? Otros ahí que, por ejemplo, a veces escuchamos también es estupefaciente o narcótico, ¿no? Que terminan siendo como sustancias que alivian o tranquilizan el dolor, disminuyen la sensibilidad, producen estupor. Pero ahí también hay ambigüedad porque no todas las drogas producen estos efectos, ¿no? No todas las sustancias psicoactivas. Entonces, para referirnos más precisamente a lo que comúnmente ahora conocemos como droga, se debe utilizar un término más neutro, ¿no? Como el de sustancias psicoactivas, que pues se entiende como todas aquellas sustancias cuya ingestión por cualquier vía, ya sea oral, nasal, intramuscular, intravenosa, rectal, ejerce un efecto directo en el sistema nervioso central de los seres vivos, produciendo cambios específicos en sus funciones, ¿no? Como así como afectar los procesos perceptivos, normales, emocionales y motivacionales del cerebro. Entonces, ya una vez que tenemos como que un concepto más neutral, pues podríamos hablar de las distintas clasificaciones, ¿no? De estas sustancias psicoactivas. No sé si alguien quisiera ahí abrir esta parte, Ili o Raimundo. Si alguien animo. Cualquiera de los dos sin pena, amigos. Vale, bueno, retomando igual. ¿Sí? ¿Me escuchan? Simón. Bueno. ¿Me escuchan? Sí, te oyes. Sí, Raimundo. Bueno, retomando un poco de la evolución histórica, ¿no? De las drogas, es cierto, ¿no? La clasificación que se maneja, o no la clasificación, es como la exclusión, ¿no? El estigma, ¿no? Que existe sobre los usuarios de diversas drogas, ¿no? Bien puede ser por el exceso. Esto ya se viene contemplando desde vaya, ¿no? En el Paleolítico, pues digamos que nuestro primer acercamiento con los estados alterados de conciencia fueron gracias al hongo Amarato muscari, ¿no? Es la psilocibina. Fue quizás nuestro primer acercamiento, el primer acercamiento del hombre al estado alterado de conciencia. Algunos autores nos dicen que esto quizás pudo haber tenido como ciertas prácticas rituales, ¿no? De algún modo fue como un tipo de práctica clínica, ¿no? Digamos que el acercarse al mundo de la fe y al mundo espiritual, vaya, ¿no? Es una necesidad emocional, ¿no? Del hombre. Entonces aquí empiezan de algún modo las sustancias a tener prácticas clínicas, ¿no? En la historia. Desde el Paleolítico, como les digo, la psilocibina es uno de estos fármacos. Luego ya los griegos empiezan con este concepto de la exclusión, ¿no? De aquellas personas que se exceden, que tienen como este uso reiterado, que pues ya en algún concepto moderno se convierten en toxicómanos, ¿no? Pues ya el toxicómano sería la persona que digamos no solo es consumidor, ¿verdad? Sino que A ver, se cortó un poco tu audio, Raimundo. Perdón, se me fue la red, que acompaña su consumo con algunas psicopatologías. Vaya, esto empieza a generar la exclusión. El primer registro que tenemos de esta exclusión de algunos consumidores viene siendo ya
en la antigua Grecia, con algunas sustancias como lo era el quiqueón, que era el corcezuelo de centeno. Se sacaba de la espiga del centeno, que es un precursor del LSD. Era igual, ¿no? Una práctica que solo algunas élites, algunas jerarquías tenían acceso, ¿no? a este recurso, ¿no? a esta droga. Y lo utilizaban, claro, para iniciarse, ¿no? Iniciarse y pues poder expandir su pensamiento, tener estados de conciencia más profundos. Pero en algunos casos había algunos ciudadanos que excedían el consumo, ¿no? de esta bebida, ¿no? Y prolongaban su estado de embriaguez y pues ya empezaba esta exclusión, ¿no? Porque al prolongar su estado de embriaguez eran susceptibles a tener algunas otras psicopatologías. No quiero decir que el consumo sea una psicopatología, sino que este puede ser acompañado de muchas otras psicopatologías, o el consumidor se ve envuelto en ciertos digamos, ecosistemas, o se ve envuelto en un ecosistema en el que es fácil, ¿no? envolverse o involucrarse en ciertas estructuras sociales, ¿no? Ya sea el contrabando, bien sea, pues como les digo, ¿no? Algunas psicopatologías que pueden acarrearse. También es importante hacer énfasis que algunas de estas patologías o estados alterados de la conciencia pueden ser utilizados de forma provechosa, ¿no? Bien se ha estudiado que, por ejemplo, algunos estados psicóticos en la conciencia son provechosos, ¿no? Por ejemplo, el arte, la filosofía, la escritura, ¿no? Bueno, llegan a ser incluso necesarios, ¿no? Algunos estados anímicos y las sustancias pues bien pueden darlo, ¿no? Pueden ser este canal, ¿no? para encontrar esos estados de la conciencia, ¿no? que buscamos en ciertas actividades, ¿no? Ya sea en el ámbito deportivo, artístico, científico, que realmente esta distinción que se hace primero empieza por la exclusión, ¿no? La exclusión del abusador, ¿no? Y el consumidor. Bien, el toxicómano puede ser aquella persona que pone como eje central, ¿no? En su vida la sustancia y deja de lado otros aspectos primordiales, ¿no? Pero vaya, hay en la práctica clínica también algunos otros medios, ¿no? Para poder contrarrestar, ¿no? Estos como consumos desmedidos, ¿no? Y excesos, que también se pueden utilizar algunas otras drogas, ¿no? Ya se ha hablado mucho en las prácticas clínicas sobre el uso de las para atender cierto tipo de traumas, para reconectar ciertas áreas del cerebro y poder, digamos que alguna persona que es alcohólica o que ya sobrepasa el alcoholismo, ¿no? que ya tiene un problema de dipsomanía, digamos, pueda tener una vida más estable, ¿no? E incluso también hay fármacos que son drogas que están mucho más industrializados, que bien han modificado la práctica clínica. Esto también es algo triste. No todas las personas tenemos o tienen el acceso a los especialistas, ¿verdad? De la salud que pueden ayudarnos, ¿no? Con drogas sintéticas que ayuden, ¿no? A este proceso de adaptación, ¿no? De adaptación, digamos,
a una vida, vaya, productiva, ¿no? Vaya que el concepto no es también muy, pues, encasillarte, ¿no? Encasillarte como en lo que es normal, ¿no? Por ejemplo, hay varios sobre los estimulantes, ¿no? Ahora sí es cuando podemos discernir desde ese punto. Sobre los estimulantes hay varios tratamientos que contemplan el uso de fármacos industrializados, que pues también son drogas, ¿no? Por ejemplo, la venlafaxina, el topiramato, el valproato de magnesio, que son de alguna manera drogas que pueden ayudar, como ahorita lo comentaba nuestro compañero Arturo, ¿no? Que se encuentran como en la dosis, ¿no? Este fármaco entre veneno y entre pues la droga, ¿no? O sea, es la dosis, ¿no? Porque vaya, por ejemplo, en los estimulantes, como les decía, el topiramato puede proteger nuestro cerebro, ¿no? Puede proteger nuestro cerebro. O sea, hay ya varios medicamentos, varias drogas que pueden darnos como adaptaciones evolutivas, ¿no? O darnos quizás una ventaja, ¿no? Frente a patologías que antes no podíamos atender, ¿no? Vaya, por ejemplo, el trastorno de déficit de atención, ¿no? Que pues se puede tratar con estimulantes, con efedrinas, con anfetaminas. Claro, todo está en la dosis, todo está en un uso consciente, ¿no? Entre el exceso, ¿no? O el abuso, o cómo es que terapéuticamente se están utilizando las sustancias, ¿no? Para el ámbito clínico. Vaya, también los barbitúricos pueden ser o han sido manejados terapéuticamente para digamos, desinhibir, ¿no? Ciertos estados de despersonalización, o para digamos, arreglar ciertas patologías estructurales o fisiológicas en el cerebro, ¿no? Por ejemplo, la liberación prolongada de cortisol o adrenalina, ¿no? Que producen un estrés prolongado y pueden incidir, ¿no? En un síndrome, digamos, un delirio de persecución, un delirium tremens. Ya hay algunos barbitúricos que pues son drogas, ¿no? Que en algún momento fueron drogas de abuso, que ahora son utilizados como una herramienta clínica, ¿no? Para atender, ¿no? estas urgencias clínicas, ¿no? O estas patologías. Pues no sé si lo quiere retomar, Raimundo, el tema de el neoliberalismo como modelo económico y ese ramaje podrido que salió ahí del crimen organizado, ¿no? Sí, bien. Bueno, de los precedentes históricos, ¿no? Que tenemos de algunas de las sustancias, ¿no? Que empezaron, ¿no? Como estimulantes para el rendimiento, precisamente fueron, por ejemplo, las metanfetaminas, ¿no? Que ya tienen su precedente desde 1933 y fueron, por ejemplo, creadas en Japón, ¿no? Ya de aquí se pasan a Alemania y son utilizadas, ¿no? Para la guerra, ¿no? Para el uso militar, ¿no? Para mantener a los soldados estimulados, despiertos, eufóricos y pues con unos niveles de adrenalina por los cielos, ¿no? Para poder tener un buen rendimiento en el combate. Ya desde entonces se vienen utilizando otras drogas, también depresoras, como pueden ser la heroína combinada con alcohol para
rendir, ¿no? Para rendir en el trabajo o ya sea para encajar con las pautas de comportamiento estándar, ¿no? Que nos impone, ¿no? La salud clínica, ¿no? O los preceptos morales, las máximas morales. Cabe mencionar, ¿no? Que hay una gran industria farmacéutica, ¿no? Que aprovecha esta máxima, ¿no? De que tenemos que encajar en cierto prototipo psíquico, ¿no? Para poder ser funcionales, ¿no? En cierto sentido. Excluyendo a cierto tipo de sustancias, ¿no? Quizás por su rentabilidad, ¿no? En otros mercados o en otras cúpulas o élites de la misma sociedad, ¿no? O en otras economías. Por ejemplo, es posible que no sea legal algún tipo de sustancia porque le beneficia a algunas personas, ¿no? Que la venta ilícita de esta misma o que esta existe en el mercado negro, ¿no? Es bastante normal, ¿no? Sobre todo en los estados de Latinoamérica, ¿no? Que ya nos mencionaba nuestro compañero Arturo, que por ejemplo los grupos del crimen organizado se fusionan con la burocracia, ¿no? de los estados, ¿no? A nivel municipal, federal o estatal, ¿no? Se llegan a fusionar, ¿no? Y pues llegan a administrar, ¿no? Pues territorios completos, ¿no? Con aspiraciones de estado, ¿no? Per se. A lo que voy, ¿no? Que pues también esta distinción, ¿no? Que hacen las farmacéuticas, ¿no? Que hacen los estados, ¿no? De qué es patológico, qué no es patológico. Por ejemplo, todos los consumidores de anfetaminas serán realmente toxicómanos. Es una pregunta interesante, ¿no? Porque en la experiencia personal, ¿no? O pues digamos en la práctica, he conocido personas que han consumido estimulantes de forma esporádica, ¿no? Cuando pues en toda la literatura clínica, ¿no? Se menciona que pues el uso, ¿no? De este tipo de estimulantes puede tener una gran conmovilidad, ¿no? O una gran, digamos, predisposición, ¿no? A la adicción o a la toxicomanía, ¿no? O a la conducta repetitiva de autoadministración, ¿no? Y pues a generar otras psicopatologías, ¿no? Autodestructivas o anormales. Este discurso siento que pues le sirve, ¿no? A las farmacéuticas que funcionan, ¿no? De cierta forma, ¿no? Como pues digamos un cártel, ¿no? Un cártel lícito que pues a través de nuestros proveedores de salud, ¿no? Y a través de estas máximas morales nos da, ¿no? Como cuáles son las pautas de comportamiento estándar y cuáles son pues vaya, ¿no? Las formas Sí, de normalizar y no normalizar, ¿no? El cristiano y todo. Así es. ¿Quieres continuar o no? Así está bien. Entonces, pasamos a Lili. ¿Estará por ahí Lili o ya se habrá ido? Eduardo, ¿quieres comentar algo, campeón? ¿Ya llegó tu audio o todavía no? Oye, güey, ¿a qué se referían con consumidor productivo? El tópico se refería a... O sea, como el consumo no problemático, como un consumo administrado, ¿no?
muchas veces termina siendo problemático. Por ejemplo, lo que pasa con los programadores de Silicon Valley, que tienen que sacar una aplicación por semana, que ellos utilizan la metanfetamina como forma de rendimiento, ¿no? Más que como placer. Empieza como placer, pero termina como forma de rendimiento. Y esto es por la presión del capital, ¿no? Entonces, no sé si quieren seguir con ese tema los dos o pasamos de una vez directo a la regulación de la marihuana, a quién beneficia realmente, porque pues, no la Bueno, quiero... es que sí, siento que sí hay mucho que decir, ¿no? Sobre el consumidor productivo, porque sí, digamos que bueno, es que todo lo del consumidor productivo y este pedo lo define, ¿no? Por ejemplo, la literatura clínica, porque, vaya, por ejemplo, hay alcohólicos, hay banda que pues pistea a diario, ¿no? Pero no tiene ninguna psicopatología que acompañe su alcoholismo. O sea, no tiene, por ejemplo, psicosis de cosas, no tiene delirios tremens, o no tiene, pues no tiene otra patología, ¿verdad? De alguna cirrosis hepática, o no tiene otra patología que esté mermando su productividad o que esta persona encaje con las máximas o pautas de comportamiento estándar, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo más o menos, o según mi experiencia o lo que he leído, siento que por ahí va, ¿no? Que las sustancias estén acompañadas o no de ciertas psicopatologías o que vayan, ¿no? Te hagan disfuncional, ¿no? Por ese mismo hecho de que no estén acompañadas por las por alguna patología o por alguna conducta que esté mermando tu productividad. Exacto. A veces me hace como que es parte de productividad, adaptabilidad, ¿no? Hay ciertas sustancias que terminan adaptándose a tu cuerpo incluso por tu mismo metabolismo, ¿no? Hay quien recibe el cannabis de una manera diferente que el etanol, que la coca, entonces sí, estamos de acuerdo en ese sentido. ¿Quieres ahondar más en el tema? El Arthur, ¿quieres algo que abones, campeón? Además, ahí creo que es importante resaltar que, bueno, a pesar de que, pues sí, tenemos una amplia gama de diferentes sustancias, también hay que reconocer que lo que es importante es lo que otras personas denominan como el modelo biopsicosocial, ¿no? Es decir, en este sentido, la persona, las condiciones de la persona, su capacidad, pues, tanto como física, en este caso, pues su peso, su aguante hacia esa sustancia, qué tanta tolerancia tiene, y lo de la psique, ¿no? Es decir, lo que se encuentra dentro de esa persona al momento de consumir esa sustancia, y que también va a inferir en la forma en que esa persona va a procesar su experiencia, ¿no? Además, sumando, pues ese ambiente que en ocasiones suele ser bastante precario, si pensamos en el consumo problemático, ¿no? Muchas veces pensamos que nada más puede ser la sustancia o el individuo, y tiene que tomarse estos tres factores, ¿no? Lo que en inglés se conoce como el set, o sea, cómo está la persona configurada, el setting, cómo está configurado su ambiente, y pues la droga en sí, ¿no? En este caso, la sustancia psicoactiva. Entonces ahí es interesante que siempre que nos acerquemos como al tema de las sustancias psicoactivas, para dejar esos prejuicios, se tienen como que ver esas tres partes, ¿no? Fundamentales a la hora del análisis. Nos pasamos al otro tópico que será la regulación de la marihuana, o quieren seguir abonando este tema. Tú, mi rey, te quedaste con ganas. No, todo bien, al siguiente. Le damos al otro tema que es la regulación de la marihuana. ¿A quién beneficia realmente la regulación de la marihuana que se dio en noviembre del 2020? ¿Al empresario o al consumidor? ¿Quién se arranca? ¿El Estado o quién se ve beneficiado? ¿Cómo beneficia al consumidor y cómo beneficia al mercado? Pues que ya no esté dentro de lo ilícito.
Pues mira, podemos, si más o menos rastreamos lo que se estaba dando, tenemos que darle como que ese papel al menos sí a la sociedad civil, ¿no? Antes de hablar de la regulación, tenemos que pues, darle un poco de crédito a neta, toda la banda, todos los colectivos en este caso de pachecos, de canábicos, que pues crearon cierto aspecto de ciudadanía, ¿no? Más que nada, y pues porque se da como se prestan esas condiciones, pues en una metrópolis como es la Ciudad de México, ¿no? Se ha extendido a otras grandes ciudades, pero más que nada tiene que ver como de este surgimiento, ¿no? Es decir, desde la banda que era constantemente detenida hasta los que eran, los que tenían que dar algún tipo de soborno o que les intentaban chantajear los elementos de seguridad, hasta los que decidieron organizarse, ¿no? Hasta de crear los primeros colectivos. Ahora que estaba yo, por ejemplo, investigando un poco de esto sobre las movilizaciones del cannabis, que sin duda pues son como un factor esencial para esta regulación que se está dando en este tiempo. Se vienen personajes de que 15 personas que se juntaban en una plaza y que eso fue generando cierto tipo de redes que también eran como, pues más que nada, cómo aporta la cultura, ¿no? Si bien es cierto que pues el activismo político es muy importante, pero lo que se da a base de esta planta tiene que ver también con otros ejes, ¿no? Como es la cultura, la espiritualidad, estas formas de comunidad, ¿no? Como que esta planta tiene ciertas formas de comunidad que genera lazos y que se fueron abriendo no de manera fácil en México, pero que sí fueron ahí penetrando, ¿no? Es decir, con eventos como Expo Week, que bueno, pues intenta un poco más irse dirigido al mercado, ¿no? Pero pues que va pues tratando de abrir esos como mentalidades sociales, ¿no? Mentalidades colectivas, de donde se tienen ciertos prejuicios a las drogas, ¿no? Entonces, estas formas de comunidad pues se fueron ahí creando y también se fueron nutriendo de lo internacional, que también hay que ahí darle su crédito. Estas organizaciones como Mamá Cultiva de Chile, Papá Cultiva en Sudamérica, otras, pues sí, más bien europeas y americanas, pero que generaron ciertas redes y que hubo un momento, que fue más que nada en 2015, que a partir de mecanismos legales, que estos teóricos de los movimientos sociales llaman como oportunidades políticas, pues como que ahí se fue abriendo, ¿no? Se fue rompiendo esa etapa esa losa del prohibicionismo, pues ¿de qué forma? Pues raramente por las formas legales, ¿no? Es decir, estos amparos generaron cierta jurisprudencia y hay que también pues reconocer que en este caso la Suprema Corte de Justicia jugó un papel pues importante, ya que si hubiera estado tal vez un poco más, no sé, amañada que en otros tiempos o algo así, tal vez no hubieran cedido, ¿no? Estas ganancias de litigios estratégicos, ¿no? Entonces, se gana primero medicinalmente a través de estos amparos generados por la Suprema Corte que declaran inconstitucional, ¿no? Es decir, es inconstitucional que el Estado, un Estado liberal, que supuestamente se fundó bajo las premisas de ahí de Rousseau y de estos liberales empedernidos que se empeñaban en la propiedad privada y en la libertad personal del individuo, pues sin fundamento, estos estados nacionales liberales pues decidieron prohibir las drogas y pues ahí es como que una de esas réplicas, ¿no? El Estado pues liberal nacional moderno pues no tiene las facultades ni debería de tener las cualidades para prohibir a los individuos de qué forma prefieren recibir o intentar su medicina, ¿no? Es decir, si una persona tiene métodos tradicionales curativos, el Estado no debería por qué intervenir mientras él no esté dañando a otra persona, ¿no? Entonces, esas fueron algunas de las
los puntos que pues la Suprema Corte de Justicia terminó por darles gane, ¿no? a estos grupos, y que primero se dio a través de esta rama del cannabis, ¿no? Enfocado en lo medicinal. Eso solamente ya sería pues casi que el inicio, porque de ahí se vendrían otros litigios estratégicos que vaya rareza que en esta forma sí funcionó, ¿no? Sí funcionaron esos mecanismos jurídicos de alguna forma. Entonces, esto daría puerta a que se realizaran otros amparos, pero en este caso ahora del cannabis para uso personal, que muchos le llaman lúdico, pero muchas personas han estado defendiendo que lúdico se refiere como un juego, y para ellos esto no es un juego, ¿no? Las prohibiciones del Estado, de un Estado liberal, no terminan por ser un juego, y más cuando afectan, más cuando castigan a los individuos, más cuando los persiguen, más cuando son oprimidos y terminan siendo víctimas de una violencia estructural, ¿no? Entonces, estos litigios abrieron el paso para que nuevamente la Suprema Corte de Justicia declarara inconstitucional la prohibición del consumo de cannabis para uso no medicinal, y al darse esta inconstitucionalidad, esto obligaba a los poderes legislativos a que se modificara la ley, ¿no? Entonces esto se viene haciendo desde finales de 2019, mediados de 2019, y se han venido muchas prórrogas, primeramente porque había muchos intereses en juego, ¿no? Estaba muy densa la discusión, el cabildeo ahí de las industrias extranjeras en el Senado y en la Cámara de Diputados, y esto generaba que no hubiera acuerdos, ¿no? dentro de las cámaras. Y pues esa fue una primera prórroga. La segunda prórroga se vendría debido a la pandemia generada por el coronavirus, en este caso el COVID-19. Y durante este tiempo se han venido discutiendo diferentes dictámenes que no han inferido exactamente en donde la Suprema Corte de Justicia había declarado, ¿no? Que era que se cambiaran los artículos de la Ley General de Salud, como el 235, el 237, el 245, el 247, el 248, que básicamente pues prohíben el uso y consumo de cannabis, así como la aportación. Bueno, en este caso en México no se prohíbe técnicamente el consumo, ¿no? Pero sí se penaliza la posesión. Además de que si el Estado te dice, bueno, no es delito consumirla, pero no te voy a decir de dónde la vas a conseguir, ¿no? Sí. Otra de las cosas por las que los mercados clandestinos han sido tan lucrativos, ¿no? Y han generado tanto poder que, como bien mencionábamos hace rato, pues podrían verse casi como estados paralelos, ¿no? Aunque no son como estados paralelos, porque no intentan sustituir al Estado, sino transformarlo y aprovechar sus dinámicas, ¿no? Es decir, en la economía, que le den acceso a recursos; en lo social, al control de la sociedad, a servicios; en lo político, a votos y escaños que aseguren su protección, ¿no? Política. Entonces, estos dictámenes no han atacado más bien no han inferido en los artículos que la Suprema Corte ha declarado como inconstitucional, sino que pues han pensado que esta posibilidad se ve bastante lucrativa, y pues han más que nada legislado en favor de capitales extranjeros, en favor de las personas que tienen dinero, en favor de personas que tienen los recursos para acceder a estas licencias, y no en aspectos de justicia social, como se esperaría que hiciera, dado el daño después de estos más de 50 años de prohibición absoluta.
y se sigue criminalizando a los consumidores, no se quita el delito de posesión simple. Entonces, esto ya lo han manifestado distintos colectivos, distintas organizaciones. Este dictamen no funciona, no infiere en los cambios declarados por la Suprema Corte y sigue solamente provocando, pues, la extorsión a los consumidores, dado que solamente crean, podría decirse, estos umbrales. Son umbrales, siguen siendo muy ambiguos, estos umbrales de cuánto puedes traer de posesión, porque al final sabemos cómo siguen actuando nuestras estructuras policíacas, ¿no? Se prestan a la extorsión, ellos te ponen 1 gramo más y ahora sí traes más de lo permitido. Eso implica que o te extorsionen o que mientras seas detenido en calidad de prevención en el Ministerio Público, en lo que se indaga, y sigue perpetuando, ¿no?, lo que se ha venido discutiendo sobre la prohibición. Discrimina, estigmatiza, no reduce los daños, no infiere en el problema de raíz. Las drogas, las sustancias psicoactivas deberían de, supuestamente, inferir como un problema de salud pública, además de que, pues, en ocasiones también social, pero está más que demostrado que el punitivismo, estas formas militares no han tenido efectos idóneos. Por el contrario, han generado efectos catastróficos, por ejemplo, en la salud pública. Ya nada más para terminar, les quería decir algunos efectos así muy cañones, ¿no? Por ejemplo, en la salud pública, pues, debido a esta producción ilegal, es difícil saber la potencia, la pureza y la procedencia de estas sustancias, ¿no? Se incrementan los riesgos sanitarios, como la sobredosis, porque no sabe cuánto se debería de inyectar una persona, envenenamiento, intoxicación. Además, la criminalización alienta el consumo de alto riesgo, ¿no?, como el uso de jeringas usadas o drogas adulteradas, lo que provoca enfermedades de transmisión, enfermedades venéreas, también por intravenosas, ¿no? En la seguridad pública, pues, hay incentivos para que los grupos clandestinos se unan o mantengan a los mercados ilegales, dado que son muy lucrativos, especialmente en los países subdesarrollados. Y pues además casualmente de que, pues, estos países son como que los más ricos en estas sustancias, ¿no? Son productores ancestrales casi. En el desarrollo humano, pues, este carácter ilegal de las economías socava los mercados legales, los ecosistemas son destruidos por productores clandestinos, lo que veíamos en Michoacán, ¿no?, con los talamontes, la erradicación de los cultivos por el gobierno a través de fumigaciones y agentes tóxicos solo dañan la flora, la fauna, los suelos, las aguas subterráneas y vías fluviales, además de las personas. En los derechos humanos, las políticas punitivas socavan estos derechos, se erosionan las libertades, ¿no? Se estigmatiza y se discrimina a los individuos y grupos, pero especialmente a mujeres, jóvenes, minorías y grupos vulnerables, ¿no? Además, como los eslabones siempre más bajos de la cadena. Ya mencionamos sobre el desarrollo económico, ¿no? Estas políticas socavan estas economías, fomentan el delito, enriquecen los mercados ilegales, y por último, se desprotege a los más vulnerables, ¿no? Además de que se invierte en cuestiones bélicas cuando se podrían invertir en programas sociales, en información, en programas de prevención. Entonces, es como todo un sistema ahora tan complejo que en ocasiones dicen algunos autores que ahora parece como irrompible, ¿no? Se ha convertido en un propio sistema degenerado, pues a través de la propia corrupción y de la conveniencia que tienen estos países a través de sus corporaciones de seguridad para interferir en naciones más vulnerables, ¿no? O que históricamente han sido subyugadas por otros estados. Entonces, hay que estar atentos porque
por ejemplo, ahora parece que podría darse otra prórroga más. Muchos dicen que esto no se va a dar, dado pues nuestro presidente se esconde bajo esta investidura conservadora, ¿no? Además también militarizada y pues también depende, ¿no? Qué influencia vaya a tener al final Estados Unidos sobre si le conviene que se haga esto y qué le va a decir a AMLO, ¿no? Entonces, pues aún este dictamen, a la pregunta inicial, termina beneficiando al Estado, a los grupos criminales, a otras corporaciones de seguridad internacionales y también corporaciones, pero al final no ayuda a los consumidores. Es decir, hay algo ya sobre la mesa, puede ser un buen precedente, pero es muy deficiente esta legislación que están haciendo y pues habrá que ver cómo se termina por desarrollar este proceso legislativo que tanto influye en otros actores políticos, tanto internacionales como nacionales en esto, ¿no? Les digo, aún no hay nada claro y esta ley no cambia mucho, ¿no? No, pues una cátedra, mi Arturo, una cátedra te aventaste. Gracias, estuvo enriquecedor todo este rollo. Y nada más, para cerrar, unas conclusiones, Eduardo, Raimundo, Artur, que te robaste el show, con todo ese conocimiento enciclopédico que traes. ¿Sí me escuchan, compañeros? Sí te escuchamos, pero ya no te cortes, campeón. Esperemos que no. Pues creo que todo lo que nos has dicho, Arturo, pues es una evidencia muy grande de cómo estas políticas que se tomaron desde el principio en torno al punitivismo y a la prohibición, pues no tenían ningún contexto real sobre el por qué las drogas son dañinas, sino que más bien se hicieron con tal de reprimir y oprimir a diversos sectores que pues vienen desde Estados Unidos, Gran Bretaña, otras naciones en sus roles de países imperialistas y colonizadores, con tal de pues, ejercer un control sobre otras naciones y sobre personas de otras etnias que residían dentro de sus mismas, o sea, dentro de sus mismos estados, ¿no? Y pues el problema más grande yo veo es que dentro de todo esto que nos comentas también, no hay una razón real o orgánica por la cual se esté promoviendo la despenalización de las drogas aquí en México, sobre todo de la marihuana, ¿no? Que es el tema que tienen en la mesa de discusión en el Congreso y en el Senado, ¿no? Porque pues yo considero que hay una gran influencia de los Estados Unidos, una vez más, porque se estaba abordando la despenalización desde la cuestión de llevar la industria de la marihuana, ¿no? Y no tanto porque verdaderamente sea una práctica que se quiera volver, como ya les decía, más orgánica, que sea parte de nuestra vida diaria, ¿verdad? No porque todos debamos consumirla, sino que pues simplemente es como ya decimos, bueno, o sea, si tenemos un legado histórico de un consumo de drogas a lo largo de todo el mundo y de toda la historia, pues ¿por qué se penaliza una droga, ¿verdad?, en específico? Entonces, pues es un problema muy grande porque ahora sí que no se atienden los problemas reales que ha generado el punitivismo y el prohibicionismo, y sino que más bien pues se aborda todo desde cuánto dinero nos puede dar y qué tanto control puede seguir ejerciendo una nación como lo es Estados Unidos y nuestro país México, ¿verdad? No sé si Raimundo quiere aportar algo. No, pues sí, los diques que han caído, ¿no? Se ve claramente que pues solo están beneficiando a empresas privadas, ¿no? Ya que vaya, por ejemplo, el uso medicinal, ¿no? de la marihuana, pues ya es una realidad, ¿no? Pues esto vaya, ¿no? También en las prácticas clínicas,
pues puede ser innovador, ¿no? Yo siento que más bien va por este lado, ¿no? Para poder tener, ¿no?, más recursos en cuanto a la medicina y terapias alternativas, ¿no? Psicoterapias alternativas, ¿no? Para digamos, atender, ¿no?, dependencias a otras sustancias que tienen una mayor comorbilidad, ¿no? Y vayan, pues es importante, ¿no?, recalcar que pues esto se hace para, pues vaya, ¿no?, para beneficiar no al grueso de la sociedad o el colectivo de consumidores, ¿no?, sino pues una élite, ¿no?, un grupo reducido de personas, ¿no?, que quiere expropiar, ¿no?, el uso medicinal o el uso clínico, ¿no?, las propiedades terapéuticas de esta planta, ¿no? Como conclusión, pues debemos abrirnos más a la cultura del consumo de sustancias. Es parte de nuestra historia y es parte de nuestro día a día, ¿no? ¿Alguien más? Ya cerramos. No, pues yo creo que con eso queda listo, compañeros. Me queda listo, chido. ¿Alguien quiere decir algo acá? Pues yo nada más, ahí, como ya para cerrar, y como mensaje para la banda, para los que logren ver esto, pues traten de abrirse a las posibilidades, a nuevas experiencias, y como decía Terence McKenna, un gran portavoz de la conciencia psicodélica, una obligación fundamental de un activista político es convertirse en psicodélico. ¿Por qué? Porque estas actividades nos permiten conocer todo un campo de acción. ¿A qué nos referimos con un campo de acción? A una comprensión más allá de lo evidente, ¿no? Ahora sí que sonó ahí como Thundercats, pero mostrar más allá de lo evidente esas percepciones que a veces no se tienen en un estado normal de conciencia, sí permiten al menos desarraigarnos de esas perspectivas, ¿no? Como bien terminaba el compañero Giovanni, las drogas son las sustancias psicoactivas, parte de nuestro día a día. El café, el tabaco, las aspirinas, el mate. El azúcar, empezó en Inglaterra bien prohibido también. Bueno, y hay algo con el azúcar que es más que nada como una droga, como en el sentido de adicción, pero no como una sustancia psicoactiva que podría considerarse como que altera la conciencia. Pero sí, ahí van esas precisiones conceptuales, porque luego se nos va como confundir droga con la sustancia, y droga como que a veces se termina confundiendo más con la adicción. No es precisa la droga. Entonces, claro. Pero sí. La notación negativa, sí, la notación. Sí. No, y aparte ambigua. Pero sí, o sea, entonces, dense la oportunidad. No les digo que prueben de todo. Sería lo más ideal. Pero siempre con objetividad, traten de desarraigarse de las cosas. Ustedes tomen esa iniciativa científica de observación, experimentación, descripción de todas estas experiencias, y más en su cuerpo, ¿no? Entonces, pues nada, aquí seguimos, banda. Ánimo. Muy Muchas bien. gracias, Artur, por venir a dar. Gracias. Gracias, güey. Hay que darle. Bueno, pues sí, igual, siempre hay que experimentar, ¿no?, estos estados de conciencia. Es bueno, ¿no?, tratar de jugar, ¿no?, con nuestra psique, expandir nuestros horizontes, ¿no? Sentir, ¿no?, cómo es cada forma del pensamiento, ¿no?, estando bajo los efectos de cada una de las sustancias.
eso es bastante recomendable, pero claro, tratar de hacerlo con bastante responsabilidad, ¿no? El exceso siempre puede llevarnos a las patologías, siempre, y también una alternativa muy padre es consultar a nuestro proveedor de salud y probar drogas altamente industrializadas, ¿no? Antidepresivos, antipsicóticos, antiepilépticos, también son buenos, neuromoduladores, de algún modo, ¿verdad? Entonces, estas también son drogas que se han ido formando o han ido, pues, digamos, modificando, ¿no?, la dinámica moderna, ¿no?, de la medicina y vaya de la forma de vivir, ¿no?, y de la salud, ¿no?, de la salud emocional. Entonces, sí es bastante padre, ¿no?, automedicarse o ir con el proveedor de salud, como dice, ¿no?, mi compañero Arturo, sí es hacerlo con objetividad, ¿no?, experimentarlo, qué es lo que sentí, me gustó, no me gustó, tratar de descubrirse, ¿no?, en nuestras distintas facetas, ¿no? Entonces sí es tratar de comprender, ¿no? Y las personas que no consumen, pues también, pues dejar de lado, ¿no?, ese estigma, ¿no? Dejar de lado el estigma y pues no tener esa opinión a partir del juicio, ¿no? O a partir de una moral que pues tarde o temprano va a caer, ¿no? Va a caer o va a dejar de existir. Entonces es bastante padre, ¿no? Que tenemos ya esta oportunidad, ¿no?, de hablarlo, de sentirlo y pues ya de experimentar, ¿no? Pues lamentablemente muchas de las cosas que hemos experimentado pues bien han sido por el mercado ilícito o no, ¿verdad? Pero pues sí hemos tenido la oportunidad, ¿no?, de tener nuevas experiencias con nuestra conciencia. Va. Pues así cerramos este nuevo capítulo de Política para Resentidos. La neta, le queremos agradecer mucho al Arturo que se rifó, al Ray también bien rifado los dos. Por ahí Lili se le cayó el internet, pero ya habrá otra ocasión de conectar con la Lili. Pues muy agradecidos con ustedes, banda, la neta. Esperemos que sí sirva como método pedagógico para la raza que lo vea, ¿no? O sea, para quitarnos un poquito ya este polvo conservador de Aguascalientes, y pues hasta aquí la dejamos. ¿Algo que quieras decir, Eduardo? Pues nada, igual que, pues, o sea, es muy buena la recomendación que hacen los compañeros de ir quitando el estigma, de ir abriéndonos a otras posibilidades, igual que, como tú lo comentas, aquí mismo en Aguascalientes, también para, pues, solventar los problemas de adicción que sí existen en el estado y que, pues, normalmente no se les da cobertura en los medios, y pues ahora sí que también, o sea, fomentar una relación más sana como sociedad, ¿no?, con las sustancias psicoactivas. Eso sería todo. Muchas gracias a los compañeros que participaron y pues esperamos que en otra ocasión podamos volver a charlar. Gracias. Gracias, camaradas. Esto fue Política para Resentidos. Gracias. Capítulo 3. Estamos viendo en el 4. Díganos. Y sigan estos chavos también. Muy bien.